buenos días, bienvenidos a este encuentro que organiza Servimedia junto con Fedemo, aquí en Torre Ilunion. Bienvenidos, como digo, a las personas que están aquí con nosotros, a las personas que nos siguen, a los invitados que ahora presentaré. Hoy, como saben todos, es 17 de abril y hoy se celebra el Día Mundial de la Hemofilia. Este año el lema es Acceso para todos, la prevención de hemorragias como norma de atención a nivel mundial, y el objetivo es abogar por un acceso al tratamiento y a la atención con el especial cuidado y control de la prevención de hemorragias. La comunicación es muy importante para todos, los periodistas, que vamos a decir, pero es que pensamos que en este caso es especialmente importante. Pensamos que la buena comunicación de las personas con coagulopatías y sus profesionales sanitarios es un asunto primordial, fundamental. Puede evitar situaciones críticas, puede hacer que se fomente una atención integral, un tratamiento personalizado, en definitiva, un beneficio para la salud de las personas que tienen algún tipo de hemofilia. Bueno, de todo esto vamos a hablar hoy con las personas que voy a presentarles a continuación, que están aquí físicamente con nosotros. En primer lugar, como siempre, presidente de Fedemo, Daniel Aníbal García Diego. Buenos días, Daniel. Muy buenas, ¿qué tal? Muchas gracias. También está con nosotros María Teresa Álvarez Román, jefa de sección de trombosis y hemostasia del Hospital Universitario de La Paz de Madrid y además presidenta de la Comisión Científica de la Real Fundación Victoria Eugenia. Buenos días. Y ahora voy a pasar a continuación a las personas que nos acompañan, que han hecho el esfuerzo de venir hasta Madrid, que es que nunca, parece que no nos damos cuenta los que vivimos en Madrid, lo importante y el traslado que es el madrugón que se han tenido que pegar las tres personas, unas más, otras menos. En primer lugar, Eva Álvarez Martínez, enfermera de la unidad de hemofilia del Hospital Universitario Valdebrón de Barcelona. Buenos días. Hola, buenos días. Más madrugón, ¿no? Más madrugón, sí. Vale. También José Pablo Quintero García, farmacéutico del Hospital Virgen de Rocío de Sevilla, también de Sevilla, un madrugón similar al de Barcelona. Más o menos igual, un poquito más. Vale. Y ya, por último, y no menos importante, está aquí a mi lado Rosa María Moreno Sánchez, presidenta de la Comisión de Sanidad del Congreso de Diputados, que también viene desde Ciudad Real. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenos días y encantada de estar aquí. Menos madrugón que ellos, estoy más cerquita, pero encantada de estar aquí. Bueno, pero quiero agradecer por el énfasis especial en daros las gracias por estar aquí con nosotros. Daniel, hoy tenemos, para empezar el día, un día especial que se ha elegido este lema de acceso para todos. Cuéntanos, ¿por qué? Un día que empieza muy pronto, alguna persona a las 5 de la mañana, o sea, que el día se hace largo, yo no tanto. Nada. Sabéis que hoy es el Día Mundial de Hemofilia porque se conmemora el nacimiento de Franz Nebel, que fue el fundador de la Federación Mundial de Hemofilia hace unos 60 años, o sea, antes que la propia Fedemo existiese, ¿no? Quizás hay que poner en valor a Franz Nebel, como tuvo esa visión pues, tan estratégica de cómo hace muchos años unirnos a todas las entidades de la hemofilia. Y lo que comentábamos de este Día Mundial, y lo has dicho muy bien, es tratamiento para todos. Porque quizás históricamente ha habido un gran foco en la hemofilia y en la hemofilia A. Y se ha hecho un gran abordaje en la profilaxis, la prevención de los sangrados en este colectivo, muy numeroso, pero quizás hemos dejado de lado, nos hemos olvidado de otros colectivos, ¿no? Ahora hemos puesto en valor y estamos trabajando para reconocer que hay otras formas de hemofilia, leves y moderadas, que también necesitan abordaje y que también tenemos que trabajar para que esas personas no tengan ningún sangrado. Y, por supuesto, otras coagulopatías. Aquí me viene la enfermedad de von Willebrand, en la que llevamos mucho tiempo haciendo esa presión para reconocer que las personas con von Willebrand también sangran, que sus sangrados cuentan y que tenemos que hacer un abordaje para que cada sangrado cuenta, cada persona cuenta y que tenemos que hacer este abordaje a todas las personas. Y, por supuesto, y si me enrollo, me cortas, No. Hay un tema que los días mundiales tenemos que reconocer. Y hoy, además, en el Lancet Hematology hay un editorial sobre el tema, ¿no? Cómo la hemofilia está viviendo unos avances tremendos en terapéutica en los países de altos ingresos. Pero en los países de bajos y medianos ingresos sigue habiendo muchas personas que no tienen acceso a ningún tipo de terapia ni a diagnóstico. Solo el 15% de las personas con hemofilia del mundo tienen acceso a las terapias y el resto de personas tienen acceso gracias a los programas de ayuda humanitaria de la Federación Mundial de Hemofilia, que gracias a las donaciones de fármacos de la industria pueden tener algún tipo de acceso a los medicamentos, ¿no? Pero vivimos pues, un gran problema de inequidades, ¿no? Las personas con hemofilia, luego hablamos en España de terapia génica, de terapias subcutáneas, de profilaxis para todos, pero la gran parte de las personas con hemofilia
más de medio millón de personas a nivel mundial no tienen acceso a nada más que lo que de donación de la Federación Mundial reciben, ¿no? Y creo que hoy, siendo un día mundial, tenemos que pensar mucho en nosotros, pero también poner el foco en esos compañeros, como decimos nosotros, hermanos de sangre, que por eso es hemofilia, y cómo tan cerca de España, cómo hay estas realidades y cómo tenemos que a nivel global pues hacer este abordaje. Se me olvidó decirles que estamos transmitiendo también a través de redes sociales, que hay unos hashtags que también les animamos a que tengan en cuenta, que es, por un lado es Día Mundial de la Hemofilia, otro es hemofilia, otro es coagulopatías, otro es WFH 2023 y otro reto prenda roja, para que se animen a fomentar este Día de la Hemofilia. Yo aquí a mi lado presento la Comisión de Sanidad del Congreso. ¿Qué supone para vosotros, para los políticos, el tener en cuenta este Día Mundial de la Hemofilia y las personas que tienen coagulopatías? Bueno, pues yo en primer lugar decir que encantada, lo decía en mi primera intervención, de estar aquí, sobre todo con profesionales y con Daniel, que representa esa gran asociación que llega donde en muchos casos no llegan las administraciones y las instituciones públicas. Yo creo que es fundamental que se pueda celebrar este día porque es darle visibilidad a esta enfermedad y sobre todo a las personas que lo padecen, porque la sensibilización es muy importante. Nosotros ya el año pasado tuvimos ocasión de tener una jornada con motivo del Día Mundial de la Hemofilia, precisamente en el Congreso de los Diputados, donde estuvimos hablando de cuáles eran los retos de futuro, ¿no? Y yo creo que es importante, sobre todo teniendo en cuenta que esta es una enfermedad que afecta a cerca de 3.000 personas en España. Estamos hablando de una enfermedad con baja prevalencia y, por tanto, pues en muchos casos puede ser que no sea tenida en cuenta o no esté en el centro de la acción como debería, ¿no? Por ser una enfermedad que llamamos de las poco frecuentes, ¿no? Y es muy importante, por tanto, poder recordar para nosotros, para los que representamos las instituciones públicas, pues que hace falta la atención, el acceso a esos tratamientos, a esas terapias innovadoras que se están poniendo en marcha gracias a la investigación. Y, por tanto, que es importante y que debemos tener en cuenta, y yo creo que empiezo por ahí, que en las agendas políticas de todos debe estar la inversión y la dotación presupuestaria en la investigación, que es sin ninguna duda la clave. Muy bien, vamos a hablar con los tres expertos. Mencionaba que era muy importante la comunicación, la buena comunicación con el paciente, el intercambio de información, la figura del paciente cuando se produce un cambio de tratamiento con aquella persona que tiene alguna coagulopatía. Entonces, quería preguntaros cómo se hace esa decisión, cómo se comparte, cómo se comunica. Teresa, empiezo por ti, bueno, sigo luego con los tres, con Eva y con José. Bueno, pues la verdad es que ahora hay un arsenal terapéutico muy... No sé si te oímos o no. Sigue. Sí. Ahora. Ahora la verdad es que bueno, estamos de enhorabuena, ¿no? Hay un arsenal terapéutico para el paciente con hemofilia. En los últimos 5 años ha cambiado por completo el abordaje de la enfermedad, ¿no? Y con todos estos tratamientos que tenemos, ahora yo creo que más que nunca es importante la opinión del paciente, ¿no? Lo que para un paciente puede ser perfecto, para otro pues a lo mejor no cubre sus necesidades o sus expectativas. Entonces, en la consulta pues tratamos siempre como desde el perfil del hematólogo que dices, desde la visión del hematólogo que dices, este sería el mejor tratamiento para las características que tiene este paciente, pero escuchándole también a él para ver cuáles son sus prioridades. Hay pacientes que a lo mejor pues quieren estar con un tratamiento intravenoso que es una vez a la semana, o hay pacientes que por su ritmo de vida o por sus accesos venosos pues prefiere estar con un subcutáneo, o hay paciente que puede preferir hacer una terapia más definitiva, como puede ser la terapia génica, ¿no? Y es importante sentarte con el paciente y ver. Son pacientes con una patología crónica, con lo cual nosotros los conocemos desde el nacimiento, ¿no? Y podemos saber un poco cuáles son las perspectivas que tiene ese paciente con el tratamiento que le ponemos. Pero es fundamental decidir con el paciente, mostrarle los pros y las contras de cada tratamiento y decidir cuál es la mejor estrategia terapéutica para él.
Pero tú notas que ha habido una evolución, es decir, que es verdad que cada día el paciente tiene un mayor protagonismo. Sí, sin duda alguna. Sí, yo creo que en todas las patologías, ¿no? Pero en hemofilia ahora, con todos los tratamientos que hay, yo creo que el paciente es el que al final va a tomar una decisión compartida con el médico. Un paciente bien informado va a tomar muy bien esa decisión y es nuestra misión, bueno, pues informarle de todas las alternativas que hay, todos los pros y las contras de cada alternativa y cuál, desde nuestra perspectiva, conociendo a ese paciente las características que tiene de estado articular, de actividad física, del trabajo que realiza, pues, pues dirigirle a una terapia u otra. Ha cambiado por completo el abordaje, yo creo que en todas las especialidades, pero también en hemofilia. Eva, ¿tú tienes la misma opinión, la misma sensación? Sí, estoy muy de acuerdo con la doctora Maite. Sigue hablando, porque según... Estoy de acuerdo totalmente con la doctora Maite Álvarez y, bueno, nosotros desde Consulta de Enfermería lo que hacemos es un poco reforzar con educación sanitaria, informando al paciente, informándolo en los nuevos... Espera un momento, Jesús, ¿se oye bien o no? No. ¿Se oye o no? Mira, ¿ves? Digo, por esto, el directo tiene estas cosas que a veces que falla el micro. Sí. Esto sí funciona. Vas a ser. Bueno, como decía, que estoy totalmente de acuerdo con la doctora Maite Álvarez. La participación de los pacientes actualmente es muy activa. Tenemos pacientes que están muy formados e informados en los tratamientos. Desde Consulta de Enfermería lo que hacemos también es favorecer esa información y esa educación sanitaria tanto en la enfermedad como en los tratamientos, con lo cual favorecemos el que puedan ser partícipes de estas decisiones compartidas en los tratamientos de nueva elección. Y ves lo que le preguntaba a la doctora, que ha habido una evolución positiva en estos últimos años, en esta comunicación, que es un poco el objetivo que tenemos hoy aquí en este encuentro. Sí, yo tengo la suerte, y digo suerte porque me siento una afortunada, de llevar 30 años trabajando en una unidad de hemofilia, con lo cual me ha permitido ver la evolución tanto de los tratamientos como de la forma de tratar la hemofilia. Y hay un abismo entre el antes y el ahora. Entonces, creo que actualmente los pacientes tienen una formación e información suficiente como para ser parte del equipo asistencial y poder participar de las decisiones que se toman. José, ¿de tu punto de vista? Bueno, yo de acuerdo con todo lo que se ha dicho, ¿no? Yo he visto la evolución totalmente, ¿no? Hasta hace no muchos años la relación entre profesional sanitario y paciente era siempre una relación de superioridad, donde nosotros le decíamos a los pacientes qué tratamiento tenían que seguir, esto es lo que hay ahora mismo y esto es lo que toca, ¿no? Mientras que ahora es totalmente distinto. Ahora los pacientes están perfectamente formados, son pacientes informados, saben todos los tratamientos, saben todas las novedades terapéuticas que van a salir al mercado, son exigentes, terriblemente exigentes y son muy reivindicativos sobre información, sobre nuevos tratamientos, de cuándo se van a poder utilizar, cuándo se van a poder prescribir para ellos, ¿no? A nosotros nos exigen muchas veces tratamientos que todavía nos ha llegado a la evaluación por las autoridades sanitarias o a los compromisos de financiación por el sistema público, ¿no? Entonces son pacientes exigentes, muy bien informados, en los cuales participa cuando hay que hacer un cambio o cuando hay que hacer cualquier actividad sanitaria en estos pacientes, hay que llegar a un acuerdo con ellos. Ellos son los que hay que explicarles, hay que tener esta comunicación y llegar a un acuerdo con ellos. No hay tratamiento menos efectivo que el tratamiento en el cual el paciente no se sienta cómodo, no se sienta que es el mejor tratamiento y que tiende a ser un tratamiento poco adherente. Y antes las sentías cuando la diputada hablaba de investigación, que era un elemento importante de evolucionar. También la doctora ha dicho que hay mejores tratamientos, que ha habido un mayor abordaje, pero la parte de la investigación es fundamental para avanzar. La parte de investigación es fundamental y estas enfermedades que son
bueno, hasta cierto punto raras, aunque la hemofilia no es de las más raras, ¿no? Son enfermedades que siempre, por el número de pacientes a tratar, por la industria farmacéutica que va buscando focos de enfermedades donde son muy prevalentes, donde el destino de su inversión es fácilmente recuperable, estos son más difíciles. Y entonces hay que animar desde las autoridades sanitarias y desde las instituciones públicas que se fomente la investigación de este tipo de enfermedades, ¿no? Porque si son menos rentables, pues habrá que dar un tipo de ayudas públicas, ayudas de financiación, para que la industria farmacéutica pues haga sus inversiones y pongan también en su agenda inversiones en este tipo de enfermedades. Rosa, ayudas públicas. Pues sí, está claro. Hemos vivido una época de pandemia, 3 años. Sí, hemos vivido una pandemia durísima que yo creo que nos ha enseñado mucho a todos como sociedad. Los profesionales ya lo sabían, y los que eran pacientes, sobre todo de enfermedades crónicas, pero el resto de la población nos hemos dado cuenta que la salud es lo más importante, porque hemos vivido una pandemia que una crisis sanitaria se ha convertido en una crisis económica, en una crisis social y en una crisis que cambió el mundo y que nos cambió a todos. ¿Y qué nos ha sacado de la pandemia? Las vacunas. Y las vacunas de la mano de quien han venido, de la investigación. Ahí está la clave, ¿no? Por tanto, efectivamente se necesita financiación pública, ayudas públicas y, por supuesto, pues también en colaboración, yo siempre defiendo con la industria farmacéutica, todos debemos trabajar de forma cooperando y colaborando. Y la comunicación en esto es fundamental, ¿no? También lo hemos visto en la pandemia, ¿no? Esas fake news que llegaban, tanto daño que hacían. En salud es muy importante la comunicación. Esa comunicación que hacían aquí referencia del profesional con el paciente, donde esa relación debe ser mutua, colaborativa, y trabajarla en ambas direcciones, donde el paciente, cada vez tenemos un paciente más empoderado, mejor formado, mejor preparado, y que también su visión, su opinión debe ser parte a la hora de tomar las decisiones, ¿no? Por tanto, pues yo creo que en esa línea debemos estar, y sobre todo pues en esos tratamientos innovadores, que no siempre es fácil su acceso, y que nosotros venimos trabajando desde hace tiempo precisamente en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados por parte de los grupos parlamentarios, reivindicando que esos tratamientos, en muchos casos que se tienen que aprobar, pues se deben aprobar en menos tiempos, porque España tiene un problema estructural en los tiempos, en el acceso a esos tratamientos, que en muchos casos pues se lleva más de 400 días para su aprobación, porque el procedimiento no es ágil, por los problemas en la evaluación, en el diseño de su evaluación y de su financiación, y los pacientes pues en muchos casos ven como en otros países, como en Francia, en Alemania o en Italia, pues esos mismos tratamientos son aprobados con mucha más agilidad y en tiempos más cortos, con lo que eso significa para la calidad de vida de los pacientes de poder acceder a esos tratamientos. Dani, ¿vosotros habéis observado algún tipo de mejora en la comunicación, en el lema que tenemos hoy de comunicación que es clave? Bueno, creo que, no quiero ser pesado, pero es obvio que sí. Y también tiene que ver mucho por las alternativas terapéuticas. En hemofilia hasta hace 20 años había A y B, y no había mucho que hablar. A es esto, B es lo otro. Por lo tanto, cuando hay pocas decisiones, hace falta estar poco formado para poder determinar. Este gran cambio ha sido cuando ha habido esta eclosión de las alternativas, de fármacos nuevos, fármacos diferentes, fármacos que necesitaban que supiésemos más nosotros, y también necesitaba que los médicos, las enfermeras y los farmacéuticos hablasen más con nosotros, porque para poder elegir de manera conjunta tenemos que saber mucho más. Y creo que también como sociedad, como comunidad de hemofilia, hemos mejorado, porque es cierto y verdad lo que comentaba antes el otro Quintero. Antes había esa superioridad que provocaba que hubiese tensiones estructurales entre pacientes y planes sanitarios. Este nuevo cambio de modelo hace que nos sentemos en la misma mesa, que tengamos una relación mucho más cercana, mucho más fluida, más de igual a igual. En algunos casos incluso diría que demasiado igual a demasiado igual, pero bueno, esto es quizás, como siempre, los péndulos, que a veces no somos capaces de estar en el punto exacto. Y creo que lo que tenemos que trabajar, y esto lo he hablado mucho con la gente que me acompaña, es cada cual tiene que tener su sitio, ¿no? El paciente tiene que ser paciente y tiene que saber qué quiere hacer con su vida, con sus necesidades, con sus intereses.
no tiene por qué ser un experto en medicamentos, no tiene por qué ser un experto... No, es que no debe. No debe, pero a veces nos hemos dado ese paso a querer ser expertos y a ponernos un peso sobre el paciente en ser experto, ¿no? El paciente tiene que ser experto en su vida, en sus necesidades, tener una relación de confianza informada y en colaboración con los profesionales sanitarios poder llegar al mejor acuerdo. Porque a mí es una cosa que a veces me ha enfadado, ¿no? Lo del paciente experto, ¿no? Hay pacientes que no son expertos, no tienen por qué ser expertos y no hay ninguna obligación de ser experto. Habrá pacientes que quieran ir al hospital y decirle, doctor Quintero, ¿qué es lo mejor para mí? Y habrá otros pacientes que digan, doctor Quintero, he visto esto, ¿qué opina? Pero claro, no todo el mundo va a tener que saber que hay. También habrá pacientes que quieren recibir información y creo que a cada cual lo que determine dentro de sus derechos, ¿no? Y no esa presión que a veces ponemos al paciente de saber de todo, que no somos expertos, somos expertos en nuestra vida, que ya bastante es. ¿Esta situación se produce, Teresa? De que llegue un paciente diciendo, mira, he visto esto, ¿cómo me puedes orientar? ¿Cómo podemos avanzar? Sí, y nosotros, o sea, no se produce una relación tensa, o por lo menos en nuestra unidad tenemos la suerte de que no tenemos muy buena relación con los pacientes, ¿no? Pero, y además lo fomentamos, ¿no? Nosotros a través de las asociaciones de pacientes, de ASE Madrid, de FEDEMO, pues damos charlas informativas con las nuevas moléculas que tenemos. En nuestro centro, bueno, pues tenemos todos los nuevos tratamientos que hay en el contexto de ensayos clínicos y queremos que el paciente esté informado, ¿no? Y que esté bien formado y conozca todas las alternativas terapéuticas para luego poder, bueno, pues elegir el tratamiento que mejor, bueno, pues cubra sus necesidades. Yo creo que es bueno, ¿no? que el paciente llegue a la consulta bien informado, que pregunte por las alternativas que hay. Si nosotros normalmente en la consulta se ofrecen, si hay un tratamiento que ahora mismo a lo mejor está en ensayo clínico, en desarrollo, o que ya se ha comercializado y que tú piensas que ese paciente que lo conoces bien, porque como decía antes es una enfermedad crónica y bueno, sabes, conoces mucho al paciente, sabes que a lo mejor qué actividad física hace, qué actividad profesional está desarrollando y ves que se puede beneficiar. Si no somos nosotros los que le ofrecemos ese tratamiento, a mí no me parece mal que el paciente pregunte por ese tratamiento y explicarle si puede cubrir, bueno, pues las necesidades que tiene, ¿no? Me parece importante, ¿no? Esa comunicación en la consulta y dedicarle tiempo a las inquietudes que puede tener el paciente, ¿no? O cosas que lea en la prensa o cosas que aparezca y que, bueno, pues a veces pregunta esto. ¿Podría ser yo un buen candidato para este tratamiento? Es bueno, ¿no? Que el paciente pregunte. Eva, sobre todo porque genera incertidumbre, ¿no? A veces que ves esa información que está comentando la doctora y dices, bueno, ¿y esto me servirá a mí? ¿No me servirá? Cada uno somos un mundo completamente distinto, que eso es lo más importante. Sí. Y además, o sea, nosotros preferimos que pregunten en la consulta y dirigirle a los sitios en los que se tiene que informar, a las páginas web en las que se tiene que informar, que no él por su cuenta, ¿no? esté recogiendo información que a lo mejor no es la más adecuada. Eva, su punto de vista en esto. Bueno, justamente detrás de la consulta del hematólogo viene la consulta de enfermería. Y es ahí donde todas las dudas que no se han atrevido a preguntar a los médicos surgen en la consulta. Y nosotros hacemos un poco de apoyo y refuerzo de todo lo que se ha explicado. Adaptamos la explicación en las ocasiones que no han entendido pues algunos aspectos de lo que hayan podido explicarle, pues adaptamos el lenguaje a que lo pueda entender y la relación sigue continuando siendo igual de cercana y que se permite poder establecer estas conversaciones donde se generan pues preguntas, dudas, salen los miedos que pueda suponer el nuevo tratamiento. Y estamos nosotras para poder orientarles y ayudarles en la toma de decisiones que siempre intenta ser pues, lo más beneficiosa para el paciente, claro. En vuestro caso, José, ¿cómo lo planteas? Bueno, yo no soy el último a hablar, pero ya se ha hecho todo, ¿no? Lo que está claro es que ahora, como hay un abanico de tratamiento y a medio plazo va a haber más,
ahora se está hablando mucho de tratamiento individualizado, ¿no? No todos los tratamientos sirven para todos los pacientes, no todos los pacientes hemofílicos o con coagulopatía son iguales, ¿no? No es lo mismo tratar a un bebé de pocos meses, tratar en la vida adolescente, en la vida madura o la vida más que madura, ¿no? Las necesidades de su coagulación a lo largo de su vida son distintas, la actividad física que puede hacer un paciente es distinta unos a otros. Entonces, por eso es bueno el tema de la comunicación, porque está claro que lo que hace el paciente, toda la vida del paciente tiene que comunicárselo a sus profesionales sanitarios, ¿no? Y sobre eso tomar una decisión conjunta. Esa es la clave del tratamiento de la hemofilia, ¿no? Tener claro las dos partes, cuáles son las necesidades del paciente en la edad que tiene, con la actividad que hace, y seleccionar de todo el arsenal terapéutico que hay, cuál es el que mejor le puede producir beneficios, ¿no? Y esto es el tema de la comunicación, ¿no? Otro tema es el tema del tiempo, de la dedicación del médico cuando no sé si tiene suficiente tiempo para dedicarle al paciente. Esto es otro asunto a tener en cuenta. O sea, la verdad es que siempre intentamos estirar el tiempo, ¿no? O sea, la carga asistencial que tenemos es brutal, ¿no? Tenemos nuestra labor asistencial. Luego en un hospital como el nuestro, un hospital terciario, pues tienes la labor investigadora que hemos dicho anteriormente, que también, claro, nos consume mucho tiempo, y la labor docente, ¿no? Y todo eso en un periodo de tiempo que tienes que alargar, y muchas veces las otras dos, la labor investigadora la tienes que hacer en horas diferentes, en horas libres, no en tu horario de trabajo, ¿no? Y la presión asistencial es tremenda. O sea, si tuviéramos que ver, generalmente acabamos muy tarde porque las consultas sí que están sobrecargadas, ¿no? Entonces, pues intentamos ahí estirar todo lo que podemos, porque pues a lo mejor tienes muy cortito tiempo para consulta sucesiva, que es la mayoría de nuestros pacientes, porque es una patología crónica. El tiempo que tenemos es muy, muy limitado. Aparte, la recogida de datos, que el otro día en otro foro hablábamos me parece que era con Daniel, estamos ahí, con la historia clínica electrónica, en la cual es muy demandante, ¿no? Que decían, voy a la consulta del médico y está mucho mirando el ordenador, pero realmente también hacemos mucha labor de burocracia, recogida de datos, que esté todo perfecto en la historia clínica, que luego nos ayuda mucho. Si ese paciente va a urgencias en otro día, pues nuestros compañeros pueden ver todo, pero la verdad es que el tiempo es muy, muy, muy ajustado, porque tenemos casi todas las agendas están sobrecargadas. Imagino que Eva te pasará lo mismo. Sí, exactamente. Nosotros intentamos con buena voluntad poder atender a todos los pacientes que acuden en el día. Intentamos proporcionar el tiempo que requiere cada uno, porque no es lo mismo atender en nuestra consulta un bebé o un niño pequeño al que haya que administrar un tratamiento endovenoso que un adulto en el que los accesos venosos son mucho más fáciles. Entonces, a cada uno intentamos dedicarle su tiempo, su espacio, y respetamos esos tiempos. Con los niños es muy importante, sobre todo, no crear una mala experiencia. Por eso intentamos al menos guardar una hora para esos niños, porque de esa experiencia inicial dependerá el resto de su relación con la hemofilia. Si llevan una carga de algo como una agresión, va a ser después complicado que sean más adherentes al tratamiento, que lo vivan como algo parte de su rutina, ese tratamiento. Por eso es tan importante los inicios en ese tratamiento. Han de ser acompañados del juego, de las buenas experiencias, de espacios agradables donde se pueda permitir el niño no solo acudir a un tratamiento y marcharse a su casa, sino el tener una relación con esa enfermera con la que pueda, que no la identifique como alguien que va a agredirle, sino como una persona que está participando en su vida. A sentir, Dani, ¿Has tenido alguna experiencia así personal? Sí,
Por supuesto, es que asentía porque me veía cuando era niño y veía pues esa necesidad de una enfermera de confianza, ¿no? De sentirte que ibas allí y que iba todo bien. Y sobre todo en contraposición a cuando no era eso e iba todo mal. Como la experiencia buena te aporta y la experiencia mala te marca. En la unidad también es donde yo trabajo, no son pacientes, son Carlos, Dani, quien sea, ¿no? O sea, son personas con nombre y a los que conocemos sus gustos, sus preferencias y a las que damos ese espacio para que puedan pues participar, ¿no? en su tratamiento. Al niño intentamos implicarlo desde un principio mediante el juego, poniéndose la tirita o incluso poniendo él su propio tratamiento o el suero o alguna cosa en el que pues el niño participe, porque es necesario implicarlo desde un principio, porque va a ser él el que después va a tener que autoadministrarse el tratamiento. Entonces, intentamos hacerlo desde edades muy tempranas. José, me imagino que vosotros también necesitaréis tiempo para hacer todo el trabajo. Tiempo y recursos, ya que está aquí la parte donde hay que vivir. Sí, aprovecha. No, hombre, Súbete un poquito el micro para que Sí, perdón. Ahí. No, lo que vengo a decir es que, bueno, que muchas de estas actividades salen adelante con la buena voluntad de muchos profesionales que están ahí, que se quedan más horas de las que se tienen que quedar por terminar, porque se tiene un niño y el niño necesita más tiempo y todas estas cosas, ¿no? Y esto, bueno, la buena voluntad está hasta cierto punto, ¿no? Y nosotros necesitamos tiempo y le tenemos que dedicar más tiempo a los pacientes porque muchas veces le dedicamos el tiempo adecuado, pero si el tiempo adecuado se nos van acumulando los pacientes detrás. Y entonces llega un momento en que todo tienes que sacarlo adelante, ¿no? Es un problema de la saturación que hay en los sistemas sanitarios. Rosa, insisto, tenemos que aprender de lo que hemos vivido y dedicarle más parte del PIB a la sanidad. Estamos hablando mucho y la sanidad constantemente hay incluso movilizaciones, quejas a nivel general. Sí, efectivamente. Yo creo que en este momento en la jornada se pone en el centro el gran problema que tenemos en nuestro sistema sanitario, que es el déficit que tenemos de profesionales sanitarios. Y yo creo que también el excesivo trabajo burocrático que realizan. Por tanto, yo creo que aquí hay mucho que hacer, que es por una parte pues favorecer con cambios que se necesita el sistema para que podamos tener más profesionales sanitarios dedicados a estar con los pacientes, a curar y sanar en definitiva las enfermedades, menos tiempo a las burocracias y la incorporación también de las tecnologías y de crear ese sistema sanitario donde la transformación digital tiene que ser una realidad porque también tiene muchas oportunidades para ello, ¿no? Por tanto, es necesario modernizar y transformar nuestro Sistema Nacional de Salud, sobre todo porque tenemos grandes retos a los que nos estamos enfrentando desde ya, que es el importante incremento de la esperanza de vida, el envejecimiento de la población, las enfermedades crónicas, pues todo eso hace que saturen nuestro Sistema Nacional de Salud y, por tanto, se necesitan soluciones para eso que está ya y que va a ir creciendo en los próximos años, ¿no? Y que los profesionales sanitarios, que son la columna vertebral del sistema sin ninguna duda, podemos presumir de ellos, lo hemos visto en pandemia, en qué condiciones han estado trabajando, son sin ninguna duda nuestros héroes y no lo han demostrado, pero necesitan apoyo, hacen falta más profesionales y yo creo que la transformación también de un sistema sanitario más moderno es importante, y la eliminación de burocracias y la humanización de nuestro sistema sanitario, que me gustaba escuchar a la doctora y también a la enfermera, pues ese cuidado, esa preocupación por cuidar a la persona, al paciente, en las edades más tempranas y también en el resto de las edades. Escuchaba en una jornada sanitaria decir a un oncólogo que cada día se trata mejor a la enfermedad, pero que el reto también está en tratar mejor al enfermo. Y en eso tenemos que también mejorar en humanizar nuestro sistema sanitario, promocionar sistemas de autocuidado de la salud, donde el paciente tenga que ir menos a ese centro hospitalario
que siempre mejorará su calidad de vida, especialmente en las edades más tempranas, pero también en el resto de edades. Yo creo que este país, que está por debajo del gasto sanitario del resto de países de la OECD, tiene mucho que hacer, pero tiene mucho que hacer también en reformas estructurales que necesita nuestro Sistema Nacional de Salud. Otro asunto es también la prevención, doctora Teresa, es decir, prevenir para evitar que en el futuro pueda haber algún tipo pues, de hemorragias o algún tipo de coagulopatía, ¿no? Sí, ahora mismo ya todos los pacientes, por lo menos en nuestra unidad y bueno, la Federación Mundial de Hemofilia y las guías también españolas para el manejo del paciente con hemofilia recomiendan una profilaxis primaria, ¿no? No se concibe que el paciente tenga un deterioro articular, que luego pueda tener problemas, bueno, pues en el resto de su vida, ¿no? Entonces se recomienda una profilaxis primaria. Empezamos desde que son muy, muy pequeñitos, a los 9 meses, incluso antes, con el tratamiento sustitutivo para evitar ese daño articular que se produce cuando el paciente tiene muchas hemorragias. Y bueno, yo la verdad es que empezaba diciendo que, bueno, que estamos de enhorabuena y somos optimistas, porque la verdad es que, como decía también Eva, ha habido un antes y un después en el estado de nuestros pacientes, ¿no? En los últimos 5 años han aparecido moléculas, tratamientos mucho más efectivos, abordajes terapéuticos mucho más eficaces, y ahora el paciente con hemofilia pues tiene una integración completa, ¿no? En la vida escolar, por ejemplo, los niños, ¿no? Y bueno, yo creo que todo ha sido con ese abordaje desde el principio del tratamiento profiláctico, ¿no? Para evitar ese deterioro articular a largo plazo. Se habla de 9 meses. ¿Cuándo se puede saber que una persona tiene hemofilia? ¿Desde que nace? Ahora mismo tenemos programas para el consejo genético, ¿no? En los casos familiares tenemos consultas de consejo genético, informamos, bueno, pues a cuáles son las alternativas para tener un bebé sano. Y la mayoría de los casos que tenemos ahora ya no son familiares, sino que ya casi un 40% ha aumentado mucho el número de casos esporádicos, es decir, familias que de repente tienen un niño afecto de hemofilia y la mutación es o en ese bebé o a lo mejor en la madre que no sabía que era portadora. Esos casos esporádicos que llamamos nosotros, pues se suelen diagnosticar en el primer año de vida. El primer año de vida, aunque tenemos al niño ahí muy protegido los padres, sufre muchas agresiones, ¿no? En el contexto de que se realizan las pruebas metabólicas, que son con punción en el talón, se realizan todas las vacunaciones. Entonces, en alguno de esos procedimientos invasivos, un niño con una hemofilia grave, que no tenga antecedentes familiares, se suele diagnosticar desafortunadamente por un sangrado, un hematoma muscular, por una vacunación de las incluidas en el calendario vacunal. Y en el primer año los pacientes con hemofilia grave se suelen diagnosticar. Luego hay los pacientes con hemofilia leve que a lo mejor están años sin diagnosticarse, y luego por una cirugía, pues a lo mejor a los 50, a los 60 años, pues le diagnosticas, entonces tiras para atrás y empiezas a buscar, haces el árbol genealógico para buscar en la familia portadoras, y el paciente es el primer sorprendido, ¿no? Pues yo he vivido con la enfermedad todos estos años y nadie me ha dicho nada. Pero en la hemofilia grave suele ser el primer año de vida cuando se diagnostica. Eva, el tratamiento, prevención, esto también lo fomentáis. Sí, bueno, la hemofilia, como sabéis, es una enfermedad que tiene un tratamiento complejo y bueno, es una enfermedad que requiere de una asistencia de un equipo multidisciplinar. Yo creo que gracias a ese aporte de todo el equipo multidisciplinar, que incluiría desde el hematólogo al traumatólogo, el rehabilitador, me parece especialmente importante el rehabilitador, no solo para las personas que ya tienen artropatía y para que puedan mejorar esa calidad de vida en cuanto a la movilidad y a la reducción del dolor, sino que hemos de prevenir también las lesiones en cuanto se producen, hemos de potenciar la musculatura y cuidar esas articulaciones para que lleguen a edad adulta de forma sana.
existen actualmente sistemas como son APPs sanitarias que nos permiten hacer un seguimiento del tratamiento, y este seguimiento puede ser seguido por los diferentes profesionales del equipo asistencial, lo cual favorece la adherencia, el poder tratar en consulta tanto médica como de farmacia como de enfermería, pues qué está aconteciendo en casa con ese tratamiento, cómo lo realizan. Se puede detectar entonces pues algunas dificultades que puedan tener o algunas cosas que no sean las más adecuadas, tratarlas en consulta, hacer formación, educar al paciente para mejorar ese tratamiento, porque no solo importa el tratamiento que están recibiendo, que sea un buen tratamiento, sino que se lo administren. Si no hay una adherencia a ese tratamiento, por muy buen tratamiento que sea, es posible llegar a edades que tengan artropatía igualmente. Entonces, no solo tenemos que cuidar el que reciban el mejor tratamiento, sino acompañar a estos pacientes a que sean capaces de administrarlo de la forma más correcta, adaptando pues la actividad física, pues toda su actividad social y mejorando en lo posible la calidad de vida de los pacientes. José, en vuestro caso, en la relación, no sé si habláis directamente con los pacientes o lo hacéis a través del equipo médico y os preguntan, os consultan, oye, nuevos tratamientos, nueva farmacoterapia. Probamos mucho a los pacientes porque los tratamientos para pacientes hemofílicos son medicamentos hospitalarios que tenemos que nosotros que dispensarlos en nuestro servicio de farmacia, ¿no? Entonces nosotros hablamos mucho del paciente, incluso en alguna ocasión hablamos más que los hematólogos, porque ellos citan a los pacientes a lo mejor unos periodos prolongados de tiempo y ellos vienen a la farmacia a recoger la medicación pues cada 2 meses o cada 3 meses según esto. Entonces ellos pues, nos refieren a algunos problemas relacionados con la medicación o con su vida o con los sangrados, que si nosotros vemos que es suficiente importante, pues lo derivamos al hematólogo, o si lo podemos resolver nosotros, lo resolvemos nosotros, ¿no? Entonces, bueno, formamos parte del equipo y nosotros incluso algunos pacientes lo vemos mucho, algunas veces más que los mismos hematólogos. ¿Y cómo es esa relación con el paciente desde...? Bueno, son pacientes, la relación excelente, ya es excelente, ¿no? Porque son pacientes que llevan normalmente mucho tiempo con nosotros, bueno, efectos los recién diagnosticados, los conocemos bien, conocemos su esto, nos llaman incluso cuando van a acudir, piden cita, los hagamos bien y tenemos una relación fantástica con ellos, ¿no? Y lo que decimos que ya la relación con los pacientes es una relación de tú a tú, ¿no? Ellos nos cuentan sus problemas con esto, sí, pues lo que deben de hacer, lo que no pueden hacer, intentamos transmitirles hábitos de vida saludables, todo lo relacionado con la medicación para que la adherencia, que se habla aquí, la adherencia sea lo máximo posible. Dani, desde el punto de vista, esta parte de la prevención entiendo que es muy, muy importante, ¿no? Lo primero que me permites, y creo que lo dijo antes el doctor Quintero, la comunidad de hemofilia es una comunidad que debemos mucho a los profesionales sanitarios que hacen cosas fuera de sus horarios, fuera de lo que deberían hacer. Y creo que es un problema, porque si esta gente hiciese lo que tienen que hacer estrictamente, no seríamos como estamos. Y tenemos que hacer un sistema en el que estemos igual de bien que estamos sin que la gente haga más de lo que debe hacer, que lo haga las horas en su horario de trabajo y sin pedir favores, que es que los pacientes a veces estamos casi aburridos de pediros favores, porque sabemos que os llamamos fuera de vuestros horarios, que os mandamos un email, que os pedimos cosas, y la verdad que tenemos una comunidad muy buena. Pero podría decirme este señor, mire, es que son las 3:15, yo no es mi horario del trabajo, yo no cojo el teléfono. Como mucha gente no te coge el teléfono fuera de su horario, ¿no? Y creo que eso es un problema de recursos y de personal. Y creo que hay que agradecer al profesional sanitario que haga cosas más allá de lo que debe hacer. Y respecto al tema de la prevención y al diagnóstico, el diagnóstico creo que en nuestro país, pues virtualmente todo paciente grave se diagnostica antes del año, el paciente pues leve y moderado cuando corresponde. Tenemos quizás más un problema de registro que de diagnóstico. O sea, diagnosticamos al paciente, pero no sabemos cuántos pacientes hay con hemofilia en nuestro país, lo cual es un poquitín triste, ¿no? Cómo diagnosticamos perfectamente, pero no registramos. Y todavía seguimos sin saber cuántos pacientes hay en España, y el Ministerio nos llama a nosotros como FEDEMO para preguntar cuántos pacientes hay en España, cuando tiene que ser al revés. Cuando FEDEMO tiene que preguntar al Ministerio
cuánta gente hay en nuestro país. Y recientemente nos han preguntado a nosotros, lo cual, oye, pues estamos muy orgullosos de tener un buen registro, pero no es como debería ser. Y respecto a la prevención, creo que lo comentaba al principio, ¿no? Cada sangrado cuenta, hay que intentar hacer que toda persona con coagulopatía, con hemofilia o con no hemofilia, tenga una vida con el menor número posible de sangrados. Porque los sangrados son tremendamente disruptivos. Creo que no lo hemos comentado aquí, pero un hemartros, que es casi el sangrado, el patognomónico de la hemofilia, es una cosa que duele mucho, que se pasa muy mal. Y que un sangrado hace ya un daño articular permanente en la articulación, cada sangrado. Hay sangrados intracraneales que son sangrados de riesgo vital. Hay sangrados gastrointestinales, tenemos hematomas de psoas. Hay muchísimo tipo de sangrado que cuando hablamos de un sangrado pensamos como que es algo estadístico, pero no, es algo que impacta mucho en la vida de la persona en ese momento y que tiene secuelas. Y en algunas pueden ser muy dramáticas, ¿no? Y a veces creo que las hemos minusvalorado y ahora tenemos que volver a apostarse por ese mundo sin sangrados, que no voy a decir que sea posible ahora, pero que es tendentemente posible, que vamos hacia un mundo en el que es posible y que no tenemos que dejar de conseguirlo. Y especialmente en esas coagulopatías que reconocemos nuestro error, que hemos dejado un poco de lado. Nos hemos centrado mucho en las hemofilias, que son las clásicas, y nos hemos olvidado de la enfermedad de von Willebrand, que ahora estamos poniendo el foco, en las coagulopatías muy raras, porque si en hemofilia hay 3.000 personas, tenemos una coagulopatía en nuestro censo que hay 10 personas censadas. Pues 10 personas es su enfermedad y es 100% de su enfermedad, ¿no? Y no les hemos hecho suficientemente caso y lo que tenemos que ser conscientes de lo que hemos conseguido en parte o estamos consiguiendo para la hemofilia, tenemos que extenderlo a todas las coagulopatías. Muy bien. No sé si alguna pregunta, personas que estéis aquí, ¿queréis hacer alguna pregunta? Mira, una compañera mía de Servimedia. Espera, ¿tenemos otro micro, Jesús? Aquí hay uno. ¿Este mismo? Vale, espera, te lo acerco yo. Sí, buenos días. Me llamo Carmen Arnaz y trabajo en la sección de Sociedad de Servimedia. Mi pregunta es, ¿qué novedades hay en cuanto a la implantación de la terapia génica que puede ayudar a las personas con hemofilia? Sería lo más novedoso, entiendo. Sí, ¿queréis que ¿Respondemos? ¿Cómo respondemos? No, cada uno. Cada uno. Sí. Bueno, pues lo cierto y verdad es que actualmente en Europa hay dos terapias génicas autorizadas, una para la hemofilia A, una para la hemofilia B. Estamos ahora en la fase de financiación, por lo tanto estamos pues con esa expectación, ¿no? y con esa alegría contenida, porque como siempre decimos las personas, los pacientes, nuestra alegría no es la autorización, nuestra alegría es cuando realmente está comercialmente disponible y cuando lo podemos usar. Y ha dicho una cosa que creo que es muy relevante, es lo más avanzado, es lo más novedoso, es también en lo que hay más incertidumbres. Por eso es tan importante en esas terapias la comunicación, ¿no? Tendremos muchas dudas, muchas incertidumbres, no para todo el mundo será la terapia que le encaje y aquí va a ser muy importante pues este diálogo con los profesionales sanitarios, también con la administración para ver a qué paciente es lo que mejor le encaje y para ese, pues por supuesto, reivindicar su acceso, pero reivindicar el acceso para el paciente, para el que le corresponda. Y otra cosa que a mí me preocupa mucho, al paciente que no le corresponde lo más novedoso, también hay que preocuparnos por él, porque a veces nos dedicamos mucho a hablar de lo último y nos olvidamos de lo que ya estaba antes, ¿no? Y al que no le encaje esto por lo que sea, porque no le interese a él o porque no le encaje, también tendremos que darle una gran dedicación y ya no me enrollo más, la gestión de las expectativas, ¿no? Se habla la curación de la hemofilia, no sé qué, son titulares a veces grandilocuentes, pero eso no va a ser así en todos los casos. Por lo tanto, en el caso que no sea así, tendremos que ser conscientes de gestionar la expectativa, ¿no? Porque si no, si ponemos una expectativa muy alta, las personas pues quizás van a sentir que no han llegado a lo que pensaban y eso pues tiene luego un daño psicosocial, un daño emocional que luego tendremos que reparar y eso es como la profilaxis, ¿no? Es mejor hacer profilaxis de expectativas y decir las cosas como son y no crear unas expectativas que no se puedan cumplir. Sí, pues lo quería añadir, que es verdad que es lo más novedoso, ¿no? Y bueno, que todos estamos muy contentos, ¿no? Con que haya llegado la terapia génica a la hemofilia.
que ahora tenemos un trabajo duro, ¿no?, de a ver cómo va a ser la financiación, ¿no?, y qué pacientes van a poder optar. Pero también decir que todavía hay muchas incertidumbres con la terapia génica y que tenemos muy buenos tratamientos ahora mismo para el paciente con hemofilia. Y, por ejemplo, la terapia génica, pues hay un grupo que ahora todavía no se puede beneficiar, que son los niños, ¿no? Y lo que tenemos que hacer los profesionales sanitarios es cuidar que esas articulaciones de que los niños, cuando llegue su momento, si llega su momento de la terapia génica, que estén perfectos, ¿no?, que su salud articular esté perfecta y que pueda... Y bueno, es lo más novedoso, quizá lo que más llama la atención, ¿no?, pues a los medios de comunicación y tal. Pero bueno, tenemos muy buenos tratamientos ahora mismo que ofertar al paciente con hemofilia. Como decía Dani, todavía hay muchas incertidumbres, ¿no?, con la terapia génica, lleva poquito tiempo y bueno, no será el tratamiento para todos en un principio, serán pacientes seleccionados y los demás estarán muy bien con las terapias que tenemos actualmente. No sé si Eva o José quiere añadir algo. Bueno, por añadir, la terapia génica, hasta el proceso de financiación y a ver cómo se financia esto, pues son terapias terriblemente costosas, ¿no? Y estamos en la época de financiación y después nos veremos en el posicionamiento, ¿no?, lo que se ha hecho aquí. Esto no va a ser, obviamente, la terapia primaria para todos los pacientes. Sí hay que seleccionar unos pacientes que son los que más se van a beneficiar de estos tratamientos, ¿no? Los pacientes que quizás a lo mejor peor responden a las terapias clásicas, y a ver qué tipo de paciente y a qué edad sería factible, cuál es la mejor edad para ser tratados, ¿no? Y esto es lo que tenemos ahora encima de la mesa y estamos a punto de valorar, ¿no? Compañero Luis Baño Gisbert, que agradecemos desde Valencia que nos siga, que siempre está ahí, comenta que es fundamental que la medicina personalizada de precisión se integre en el tratamiento de la hemofilia para garantizar que el tratamiento médico se adapte a las características individuales de cada paciente, y esto no solo mejora la atención médica y los diagnósticos, sino también puede reducir la incidencia de efectos secundarios y complicaciones asociados con los tratamientos tradicionales. Esto también ha salido, ¿no?, aquí en el debate, ¿no? Has comentado tú también, ¿no?, la medicina personalizada y de precisión. Sí, es uno de los grandes retos que tenemos por delante, que ya se está aplicando, que es la revolución en la medicina, pero que tiene mucho que ver también con, hacía referencia Daniel, a la falta de datos nacionales que existen y que tiene que ver con que la transformación digital que tenemos que tener en nuestro Sistema Nacional de Salud, uno de los grandes retos es la interoperabilidad de todos los sistemas y la recogida de esos datos para tener una radiografía real de lo que existe, para poder evaluar cuál es la financiación que se necesita. Si no tenemos los datos, si no tenemos esa referencia nacional y esa conectividad entre las diferentes comunidades autónomas, a veces incluso dentro de la propia comunidad autónoma, entre hospitales o entre provincias, pues dificulta mucho el poder evaluar para saber exactamente qué es lo que se necesita y cómo poder plantear encima de la mesa cuál es el presupuesto real que se necesita, ¿no? Las historias clínicas todavía siguen sin estar al 100% conectadas, con lo que eso significa también para los pacientes que en un momento dado, en un traslado, en unas urgencias, en otro lugar de residencia dentro del país, pues no pueda tener acceso los profesionales a la realidad de ese paciente. Esos son de los retos que tenemos por delante y que tienen que transformarse lo antes posible. Es una urgencia, ¿no?, para poder aplicar esa medicina personalizada de precisión, que es el cambio por completo para que cada paciente pueda recibir realmente el tratamiento que necesita y también incluso adelantarse en muchos casos, ya no solo en la hemofilia, sino también en otras enfermedades, poder adelantarse y poder prevenir, que es también una de las claves para la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, que es una de las grandes preocupaciones que deben ser para todos, porque el Sistema Nacional de Salud, somos parte de ello, somos todos los pacientes, todos somos pacientes, los profesionales que nos tienen que guiar en cómo abordarlo y, por supuesto, conjuntamente con la parte política, los responsables en las diferentes administraciones y en sus diferentes competencias, y yo creo que también contando, sin ninguna duda, con la industria farmacéutica, que tiene mucho que decir también. Y bueno,
la doctora y la enfermera, que es fundamental, ¿no? Esta medicina personalizada, es lo ideal en cada tratamiento de cada paciente, ¿no? Sí, naturalmente que ha de estar personalizada. Hemos de tener en cuenta todas las características personales, tanto de edad, actividad física que realiza, cuál es su estado articular y cuál es su adherencia al tratamiento, y en base a eso, pues a escoger junto con el paciente de forma consensuada cuál va a ser su mejor tratamiento. Es importante también poder formar a esta persona y a la familia para poder que se optimice ese tratamiento personalizado. Doctora. Sí, o sea, llevamos haciendo medicina personalizada ya bastante tiempo, ¿no? Y cada vez con todas estas estrategias que hay, pues también ya desde el inicio, ¿no? A la hora de elegir el tratamiento, el enfoque terapéutico también, o sea, la posología del tratamiento que estamos administrando, ¿no? Y nos basamos en todas las características del paciente y, como no, en sus preferencias, también por el tipo de trabajo que tiene o el tipo de actividad física, pues también ajustamos no solo la elección del tratamiento, sino luego en el seguimiento la pauta terapéutica también se adapta y se personaliza a ese paciente, ¿no? ¿Alguna pregunta más? ¿Tenéis aquí en el estudio? No. Bueno, Dani, estamos celebrando hoy el día. Creo que ha sido un buen momento este encuentro, esta comunicación. Creo que hemos intentado comunicar más con los pacientes y con los profesionales y con la política, que al final es la que determina la administración. Tú cierras el encuentro. Pues sí, ahorita y lo pensaba mientras charlábamos, ¿no? Hemos sido capaces de coger un virus, vaciar el virus, en ese virus meter un gen, el del factor 8 o el del factor 9, inyectarlo, son 10 elevado a 13 magnitudes de genomas, y que la persona empiece a expresar el factor 8 y el factor 9. Y no hemos sido capaces de hacer un Excel en el que reflejemos cuántas personas con hemofilia hay en nuestro país, ¿no? O sea, es tremendo cómo la ciencia biomédica avanza unas cosas que a los griegos nos sorprenden, y luego la gestión sanitaria no se de hacer algo tan sencillo como un Excel, ¿no? Casi que me voy a casa con ese mal cuerpo, ¿no? De ver cómo una cosa avanza de una manera y otra de otra. Y si me permites, y ya para acabar, sí quiero recordar, y aunque muchos ya lo sabéis, que estamos en FEDEMO de enhorabuena, porque el año que viene el Congreso Mundial de Hemofilia va a ser en Madrid. Y esperemos que haya más de 6.000 delegados de todo el mundo. Y nuestra esperanza es que todas esas dudas que han surgido, de incertidumbres de qué va a pasar con la terapia génica, de cómo se va a poder elegir el mejor tratamiento, lo podamos discutir en Madrid dentro de un añito, con gente de todo el mundo, y sin más, pues a todo el mundo que nos esté viendo o aquí, pues invitaros a que el año que viene no podemos faltar, y que realmente vamos a ser el foco de la hemofilia mundial. Vamos a ser the place to be. Muy bien. Esto ya me lo pones, en fin, te tengo que preguntar, ¿cuándo sería también el día 17? ¿Sería aquí en Madrid? ¿17 de abril? ¿Sería en Madrid? No lo puedo decir porque está bajo embargo hasta que se haga público en el Congreso de Buenos Aires. Lo que sí os puedo decir es que va a ser en Madrid y que vamos a pasarlo un programa científico de altísimo nivel, en el que va a participar una parte nacional y una parte internacional confeccionando el Congreso, que va a ser en Madrid, y que esperamos todos ser el Congreso Mundial con más asistencia de la historia, superando al Congreso Mundial de Orlando en Estados Unidos, ¿no? Por lo tanto, estamos aquí pues muy centrados en conseguirlo y colaborando muy intensamente con todos los profesionales sanitarios nacionales, haciendo el mejor programa posible. Y en cuanto sea público, haremos una nota de prensa y lo difundiremos. Estamos con ganas de decirlo, pero no podemos. Ya sabemos que ahí os podemos ayudar a comunicarlo, a contarlo y a que la gente lo conozca. Bueno, como Luis Baños, compañero, está todo el rato con nosotros, aunque esté en Valencia, dice lo que un clínico debe decir siempre a una persona con hemofilia, tiene mucho que ver con el encuentro de hoy. Dice, juntos podemos trabajar para desarrollar un plan de tratamiento personalizado que se adapta a tus necesidades específicas y te permita vivir una vida plena y activa. Quiero que te sientas empoderado para tomar el control de tu atención médica y para comunicarte conmigo y con el equipo de atención en cualquier momento que lo necesites. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que habéis participado, Daniel, a Teresa, Eva, José y Rosa, y a los que nos han seguido, y a vosotros por estar aquí con nosotros, seguir celebrando este Día de la Hemofilia, y nos quedamos con eso del año que viene, de ese Congreso Mundial. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Muchas gracias.